Bueno, muy buenos días a todos los hermanos que están aquí. Gracias por la invitación una vez más y gracias por estar pues aquí juntos para compartir este estudio. El tema de hoy ya es el penúltimo y vamos a estudiar lo que no dice y sí dice Mateo 28:19. Ayer vimos lo que no dice. Vimos que hay 7 pilares de la Trinidad, o 7 ideas, 7 enseñanzas, o 7 pilares, por supuesto, sobre los que se sostiene la doctrina de la Trinidad. Y que decíamos que sí, Mateo 28 apoyaba eso, o no, los 7 o alguno. Y bueno, concluimos que Mateo 28 no dice que hay 3 personas codivinas, que no habla de un Dios unificado, no habla de 3 seres coeternos, no habla de 3 personas coexistentes, tampoco habla de 3 personas divinas que son cojerárquicas, ni habla de 3 personas divinas cosustanciales, ni 3 personas divinas coadorables. Nada de esas cosas vimos ayer que dice Mateo 28, por lo cual concluimos que Mateo 28 no apoya en lo más mínimo que hay un Dios trinitario. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Pero hoy vamos a ver qué es lo que sí dice Mateo 28:19. Recordando el texto, Jesús dice: id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que sí dice estas palabras, lo que sí está contenido aquí, la gran verdad que está aquí contenida y que el diablo de una forma también ha querido ocultar? Bueno, primero lo que significa el bautizar, ¿no? Cuando dice bautizándolos, Jesús manda a bautizar, y la palabra bautismo o bautizo en griego significa hundir, sumergir, significa lavar, significa zambullir. En conclusión, significa colocar bajo el agua, ¿no? Que es la forma del rito que se practica. Ahí mismo Jesús lo enseñó. Y dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos recordado que en el nombre de significa bajo la autoridad de o en el carácter de. Y recordamos la cita de Hechos de los Apóstoles de Elena de White, donde ella identifica el nombre de Jesús con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Entonces noten que aquí Elena de White está hablando del nombre de Cristo, y en medio de ese contexto dice, bueno, que en el nombre de Cristo debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, podemos ver lo mismo que más adelante creo que diría, lo vamos a ver luego, Urias Smith, que en relación al nombre de salvación, en relación a lo que es el nombre para la vida eterna, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es contrario al nombre de Cristo, porque allí está el nombre de Cristo, y Cristo fue quien dio este nombre de bautizar. O sea que cuando se bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos haciendo las cosas en el nombre de Cristo, porque fue Cristo quien mandó esto.
estamos haciendo las cosas bajo la autoridad de Cristo porque Cristo fue quien mandó esto y estamos haciendo la obra en el carácter de Cristo porque Cristo fue quien mandó esto. Muy bien. ¿Qué significa el real significado de Mateo 28 en su forma más simple? Bueno, una cita que mencionábamos de una revista de Home Missionary, el misionero del hogar, donde Elena de White cita a Mateo 28, pero a su vez da una breve explicación entre corchetes de lo que significa cada uno de los tres que son mencionados allí. Bautizándolos en el nombre del Padre, ella pone un Dios personal. Y del Hijo, un príncipe y salvador personal. Y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Entonces, tomamos de aquí, tomando esta explicación inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, por el Espíritu de Cristo, tomando esta explicación, entendemos que Mateo 28 habla de dos personas y un espíritu que representa, un representante, que es un espíritu. Un Dios personal, un Salvador personal. O sea, para el Padre y para el Hijo ya usa la palabra personal, pero cuando habla del Espíritu no usa la palabra personal, sino representante o representación, o que viene a representar, que es enviado del cielo a representar a Cristo. Entonces son estos tres que aparecen aquí, que son, los tres son dos personas y un espíritu que viene a representar. Esto coincide, vean la similitud de estas palabras de Elena de White con la explicación que da Urias Smith, un pionero de Mateo 28. Dice, somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Con esto, dice, con este fórmula bautismal, con esto expresamos nuestra creencia en la existencia del único Dios verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. Urias Smith, 1858, de Bible Students Assistance, página 21 y 22. Entonces noten que inclusive, como ya habíamos dicho en otras partes, tomando como base pues la cita de Elena de White, realmente Mateo 28, 19 resume nuestra fe sobre la deidad. Es lo que dice Urias Smith. Con esta fórmula, expresamos nuestra creencia. ¿Y cuál es la creencia? Único Dios verdadero, el Padre, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. O sea, allí está bien representado y resumido nuestra fe. ¿En qué consiste nuestra fe en relación a la deidad? ¿Qué es nuestra fe sobre la deidad? Dos personas y un espíritu. Una persona que es el único Dios, otra persona que es el Hijo de ese único Dios y que es el mediador, y un espíritu que es la influencia del Espíritu de Cristo. Aquí está. Es muy similar estas palabras a las palabras de Elena de White, dándonos esto a entender, primero, que había unidad entre la profeta y los pioneros. No es como lo presentan o como nos lo quieren hacer creer, como los tergiversadores de la historia presentan, que dicen que no, que los pioneros eran arrianos. Elena de White al principio estaba untada de arrianismo, pero fue cambiando. Miren lo que dice, ¿no? Una profeta que va cambiando, o sea, que lo que Dios le dice al principio ya Dios mismo lo va cambiando. Pero bueno, que cambia y que luego ella se pone a favor de la eternidad y los pioneros no lo entienden, pero es totalmente falso. Aquí vemos en este año fue la cita que tenemos aquí de Home Missionary es 1897 y la de Urias Smith es del 58. Inclusive la de Urias Smith es más antigua que la de Elena de White. O sea, esto no representa ningún tipo de evolución en el conocimiento. Simplemente es el mismo conocimiento que siempre tuvieron y lo están escribiendo y representando, ¿no? Entonces, repito, me gusta cómo lo presenta, por supuesto, Elena de White, pero también Urias Smith, porque él enfatiza que Mateo 28, 19 expresa nuestra creencia, resume nuestra creencia sobre el tema de la deidad. El Padre, único Dios verdadero. Jesús, el Hijo, que es el mediador. Y el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Muy bien. Recordamos cuando leímos la cita de Elena de White,
que está en Review and Herald, que enfatiza que lo que dijo en Mateo 28:19 no son simplemente una enseñanza, sino una fórmula bautismal. Fórmula, queremos decir, unas palabras que deben ser expresadas en el bautismo. Es lo que dice esta cita. ¿Cuáles fueron las palabras que se pronunciaron al participar en el rito solemne del bautismo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fuiste sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado a una vida nueva. Y los tres grandes poderes del cielo se comprometieron a cooperar con ustedes en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. O sea que en esta cita se habla, primero, las palabras exactas deben ser invocadas. Y también es interesante que ella relaciona al bautismo con la muerte y la resurrección en relación con los tres grandes poderes del cielo. Noten que nunca dice las tres personas, ¿no? Aquí no dice las tres personas, o los tres seres, o los tres dioses, no, los tres grandes poderes del cielo. Esta otra cita también es de Uriah Smith. Y fíjense lo que él menciona en relación con el bautismo, ¿no? No dice en los nombres, sino en el nombre. O sea, no está en plural, sino en singular. ¿Y qué entiende Uriah Smith de este detalle? Que no está en plural, sino en singular. Bueno, él dice, mostrando que todos están incluidos en un solo nombre. O sea que esos tres están incluidos en un solo nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo tanto, constituyen con referencia a la obra de conversión el nombre. El nombre. O sea que cuando se habla del nombre de Cristo, está hablando de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando digo los tres, no piensen que estoy diciendo la Trinidad, que ese es el punto, ¿no? Los tres son dos personas y un espíritu. Y cada quien en su posición, aunque son dos personas, el Padre y el Hijo, sin embargo el Padre ya vimos que es el único Dios y el Hijo es el príncipe y salvador y mediador personal. Entonces, bueno, ese es el nombre. Aquí podríamos entender algo como esto, ¿no? Quizás la relación que hay entre el nombre de Jesucristo y Mateo 28, podríamos verla en este punto, cuando se nos dice, ¿no?, que Jesucristo, o sea, en el nombre de Jesucristo, el fundamento de la iglesia, vemos que Jesucristo es una palabra, es un nombre que está compuesto de tres partes, ¿no? G, que viene de Jehová, que es el nombre del Padre. Su, que en hebreo, y sus en griego significa salvación, salvador, que es lo que dice el Hijo, príncipe y salvador. Y Cristo, que es una palabra griega que viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Y cuando se habla de ungido, la unción es el Espíritu Santo. Entonces podríamos quizás ver la relación entre Jesucristo y Mateo 28:19 en ese punto. Jesucristo, Jehová, Salvador, ungido con el Espíritu Santo. Donde entonces vemos que se menciona pues a los tres. Quizás por eso es que tanto Elena de White como Uriah Smith coinciden en que el nombre de Jesucristo es equivalente a el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es el nombre en relación a la conversión. Ahora, ¿qué implica que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, vamos a leer esta cita de Testimonios, tomo 6. Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. Hay unos votos que asumimos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos sepultados a la semejanza de la muerte de Cristo. Noten que somos sepultados a la semejanza de la muerte de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí se relaciona la muerte de Cristo con esos tres poderes. Y se relaciona nuestra muerte en el bautismo con estos tres poderes. Y no solamente con la muerte, dice, y levantados a semejanza de su resurrección. Hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo.
Desde entonces en adelante el creyente debe tener presente que está dedicado. O sea, el bautismo también es una consagración. Estamos dedicados a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. O sea, noten que esto le da también otro significado. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que somos sepultados y resucitados a la semejanza de Cristo y quedamos de allí en adelante dedicados a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y debemos subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Es decir, que nosotros ahora estamos bajo los tres poderes del cielo. O sea, estamos bajo el poder y la autoridad de Dios, el poder y la autoridad de Cristo y bajo la influencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Y estar bajo la influencia del Espíritu de Cristo es que nosotros, como dice Romanos dice que nosotros, para poder ser hijos de Dios, necesitamos algo. En relación con el tema del Espíritu dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos ser, o sea, no somos nosotros los que vamos a conducir al Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo quien nos va a conducir a nosotros, quien nos va a guiar. Entonces, noten esto, ¿no? Ahora, vamos a ver esto un poco en la Biblia, ¿no? Vamos a ver esto un poco en la Biblia, porque uno de los falsos argumentos que se maneja, o sea, de las confusiones que se presentan, es que, mira, cuando dice, mira, es que el bautismo solamente es en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que somos bautizados en la muerte de Cristo, y solamente Cristo murió. El Padre no murió y el Espíritu no murió, y por tanto no podemos ser bautizados en el nombre del Padre ni del Espíritu Santo. Bueno, eso es leer la Biblia falsamente, no tomar en cuenta lo que realmente dice la Biblia. Vamos a tomar en cuenta lo que dice la Biblia, todo, ¿no? Entonces, primero, en la venida de Jesús, aquel momento cuando Elena de White refiere de que Adán pecó y hubo un concilio entre el Padre y el Hijo. No sé si se acordarán de esa cita. Yo no la traje, pero ¿se acuerdan de esa cita? Dice que entonces el ángel le comentaba a Elena de White en esa visión que él estaba allí en profunda reunión con su padre y que el padre, como quien dice, la reunión se tardaba o duró bastante tiempo porque el padre no quería entregar a su hijo a este plan, ¿no? O sea, en el sentido de amor a su hijo. Y al final el padre accedió. Entonces ahí cuando se cumple este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces noten que en ese momento, aquí en este versículo, en relación este versículo hace relación a ese momento, a ese concilio. ¿Por qué? Porque habla, el amor se encarece, es del Padre, porque aquí está hablando es del Padre. Amó Dios al mundo. ¿Por qué amó Dios al mundo? Porque dio a su Hijo unigénito. O sea, ¿cuándo Dios dio a su Hijo? Cuando el Padre decidió en ese concilio entregarlo a que viniera a la humanidad, se hiciera hombre, con el objetivo de morir. O sea, fue Dios, y por cierto que eso tiene que ver también con el tema de la deidad, porque la autoridad final en ese concilio y en esa decisión la tuvo el Padre, que es lo que refiere Juan 3:16. En la mente de un trinitario, o si la Trinidad fuese cierta, este texto debería decir, de tal manera amaron los tres al mundo, que decidieron dar al que hace el papel de hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debería decir si fuese una Trinidad, como la presenta, pero no es lo que dice el texto. De tal manera amó Dios, y se refiere al Padre. Dios fue a quien amó porque Él dio a su Hijo.
O sea, Él tuvo la palabra final, Él fue quien dio a su Hijo. Su Hijo es el unigénito, único engendrado. Aquí este texto también destruye por completo la teoría trinitaria. Pero no es el único. Hebreos 9:14 también nos habla que también en ese proceso de darse al mundo estaba el Espíritu, pero no estaba como una persona, o sea, no estaba como una persona en un concilio. En el concilio solo estaba el Padre y el Hijo, pero había algo que movía al corazón del Padre y movía al corazón del Hijo. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Noten que este texto abarca tanto el momento del concilio como también el momento de la cruz, porque evidentemente cuando decimos que Dios dio a su Hijo, cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo, no fue que Dios lo obligó y el Hijo no quería venir. No, el Hijo estaba en pleno deseo. El Hijo se ofrece y es Dios quien accede y acepta. O sea, que también el mismo deseo de dar su vida por los pecadores lo tenía el Hijo, Cristo. Pero ese impulso, según Hebreos 9:14, fue un impulso del Espíritu eterno. O sea que en ese concilio donde se decide la venida de Jesús, estaban, vamos a decirlo así con cuidadito para que no se malentienda, estaban los tres, pero estaban como lo que son dos personas y el Espíritu moviéndose en el corazón del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu el Espíritu siendo parte de Dios, siendo el Espíritu de Dios y también siendo parte del Hijo, el Espíritu del Hijo, siempre está allí, ¿no? Tanto en la creación, dice Elena de White, que la gloria del Ser Eterno cubrió a ambos. Creo que se refiere no a la creación, sino al concilio con el diablo. Pero ahí también se ve los tres. Se ve el Padre como persona, el Hijo como persona, y el Espíritu también como esa gloria que los cubre a ambos. Que ya lo hemos estudiado, que el Espíritu es la gloria de Dios que rodea a su persona. Entonces, estaban esos tres poderes. Dos como personas, el Padre y el Hijo, y el tercer poder como ese Espíritu que rodea a ambos, y en este caso también estaba moviendo el corazón del Hijo y del Padre. Muy bien. Otro texto. En el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, miren lo que dice en Romanos. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Esto es lo que dice el texto que hemos mencionado. Vamos a leerlo tal cual como está en la Biblia, pero todo viendo los detalles. Versículo 3 dice, los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte. Entonces, el bautismo es en Cristo, por eso es que los apóstoles decían, bautizándolos bautícenlos, los mandó a bautizar en el nombre de Jesús, los mandó a bautizar en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa eso? O sea, Romanos y Colosenses, que los vamos a ver esos dos textos, explica lo que significa esa expresión, los mandó a bautizar en el nombre de Jesús, que está en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué significa? Primero, significa no una fórmula, sino significa que somos bautizados en su muerte. ¿Qué significa? Bueno, el versículo 4. Significa que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Noten todas estas palabras que a veces las pasamos por alto por una lectura así apresurada y con un prejuicio en la mente. El versículo 4 y el 5 lo explican todo. Y el versículo 4 y 5 refuerza la idea de Mateo 28. ¿Por qué? Bueno, el versículo 4, sepultado juntamente con Él a muerte por el bautismo. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Somos sepultados. El bautismo es un sepultamiento. Pero el bautismo, para que tenga validez, debe ser a la semejanza de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Aquí dice,
como Cristo, si es a la semejanza de Cristo, si morimos como, o sea, a la semejanza de Cristo, vamos a resucitar a la semejanza de Cristo. Vamos a leer el 5, perdón, vamos a leer lo que falta, el 4. Para que como Cristo resucitó de los muertos, noten, ¿quién resucitó? Cristo resucitó de los muertos. O sea, aquí está hablando la explicación de la resurrección. Cristo resucitó de los muertos. Pero ¿cómo Cristo resucitó de los muertos? Por la gloria del Padre. Noten que lo está diciendo el versículo 4. O sea, cuando Cristo resucita de los muertos, resucita por la gloria del Padre. Y aquí está Cristo, que es el que muere. Y en la resurrección, Cristo es quien resucita. El Padre es quien lo resucita. Y el poder que usa el Padre para resucitar a Cristo es su propia gloria, la gloria. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Cristo resucitó de los muertos, no dice por su propia gloria, ni por su propio poder, porque es que estaba muerto. Y el que está muerto, o sea, no hay tal cosa como inmortalidad o conciencia en la muerte. No hay tal cosa como conciencia en la muerte. Si Jesús está muerto, si Jesús ha muerto, no tiene conciencia, ¿cómo puede Jesús, estando muerto, levantar la mano y tomar su vida? Lo digo porque justamente los mismos que defienden el bautismo de solo Jesús, coincidentemente, creen que Jesús se resucitó a sí mismo. Y ya eso es una incoherencia bíblica y contrario al sentido común. Al sentido común en relación a la doctrina bíblica. Porque claro, Cristo se podría resucitar a sí mismo y sería lógico en el entendimiento de aquellos que creen en la conciencia de los muertos. No, cuando yo muero sigo estando vivo. Me morí, pero mi espíritu sigue vivo. Entonces, claro, en ese contexto de la inmortalidad del alma, en ese contexto de la doctrina de la conciencia de los muertos, del espiritismo, en ese contexto sí se podría creer que Jesús estaba muerto, pero como su espíritu estaba vivo, porque realmente cuando uno muere el espíritu sigue consciente, entonces se resucitó a sí mismo. Pero no es lo que dice la Biblia. Todo ese es un enredo trinitario, babilónico, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos, pero lo resucitó por la gloria del Padre. O sea, el Padre lo resucitó y lo resucitó usando el poder de su gloria. Entonces, en la resurrección de Cristo, según Romanos 6.4, en la resurrección de Cristo están presentes, o sea, están envueltos los tres. Está Cristo que resucita, está el Padre que lo resucita y está ese poder y esa gloria que es el Espíritu, que es a través de lo que el Padre lo resucita. Entonces, si nosotros vamos a ser bautizados en Cristo, tenemos que morir a la semejanza de Cristo y resucitar a la semejanza de Cristo. Esto quiere decir que en nuestro bautismo debe estar presente también el Padre y el Espíritu, porque en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo estuvieron presentes también el Padre y el Espíritu. Y ese es otro punto que la gente no quiere ver o que no logra entender. Que cuando se presenta un bautismo de solo Jesús y se llega a elaborar y decir, no, pero es que el Padre no murió y el Espíritu no murió. Entonces estamos separando de la obra principal de la redención al Padre y al Espíritu. Entonces estamos diciendo, mira, Jesús nos salvó, pero Él solo, nadie más tuvo que ver con nosotros. Entonces, ¿dónde queda Juan 3:16? Que el amor que se manifestó mayor en la cruz es el del Padre. De tal manera amó Dios y está hablando del Padre. ¿Dónde queda todo eso? Queda echado por tierra. Y versículo 5, si fuimos plantados con Él a la semejanza de su muerte, lo seremos a la semejanza de su resurrección. O sea, justamente lo que está diciendo el texto es, para poder resucitar como Cristo, tenemos que morir como Cristo. Otro texto que va en la misma línea de Romano, y es el mismo Pablo. Colosenses 2:12 dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él
por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la operación de Dios, aquí está, Dios es el Padre, y la operación es el Espíritu. La operación, ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, ese es el Espíritu. Entonces, es imposible que se pueda separar de la muerte y la resurrección de Cristo al Padre y al Espíritu, porque justamente es el Padre por medio de su Espíritu como resucita a Cristo. Y si eso ocurrió en la resurrección y el bautismo tiene que ver también con eso, no puede ser que nuestro bautismo excluya, y entonces si excluye al Padre y al Espíritu, nuestro bautismo no va a ser semejante al de Cristo. Ni nuestra muerte va a ser semejante a la de Cristo, ni nuestra resurrección va a ser semejante a la de Cristo. Porque estamos excluyendo a los que tuvieron que ver en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces aquí tenemos pues un resumen de lo que estamos diciendo con la Biblia, ¿no? De lo que nos dicen los textos bíblicos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso sería Mateo 28. En su venida, bueno, el Padre dio a su Hijo, el Hijo se dio a sí mismo, y según vimos allí en Hebreos, se dio a sí mismo impulsado por el Espíritu. También se nos olvidó mencionar que en la primera venida, dice el libro de Filipenses, aquí se nos olvidó mencionar esto, en el libro de Filipenses, capítulo 2, si no recuerdo mal, nos dice en relación a la primera venida de Cristo, ¿no? A partir del capítulo 2, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en este versículo 6 y 7 nos dice que fue lo que ocurrió cuando Jesús se hace hombre, ¿no? Bueno, en este caso se hace un bebé. Cuando fue engendrado en el vientre de María, ¿qué ocurrió en Jesús? Bueno, lo más que nos dice la Biblia es que Jesús estaba en la forma de Dios, ¿sí? Elena de White comenta, esto tiene bastantes citas de Elena de White, a los que les gusta bastante los comentarios de Elena de White y de la Biblia. En este capítulo y en Juan capítulo 1 están bastante bien explicadas las citas de Elena de White en relación a este versículo. No la vamos a leer, a los que son buenos bereanos se los dejo para que lo investiguen, pero el resumen es este. Y se ve en la Biblia. Dice, fíjense, el 6 dice, Jesús estaba en la forma de Dios. En el 7 dice que se anonadó a sí mismo. Otras versiones dicen se despojó a sí mismo. Y al final del versículo 6 dice, del versículo 7, que tomó forma de siervo. O sea, analicemos rápidamente. Tenía forma de Dios y se despojó y tomó la forma de hombre. Entonces lo que estamos viendo aquí, si lo vemos rápidamente en contexto en esas relaciones, vemos que lo que hubo en Jesús fue un cambio de forma, que por eso es que decimos que Jesús cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios. Que ese es otro error tremendo. No dejó su divinidad. Lo que dice el texto literalmente es que hubo un cambio de forma. De lo que se despojó Cristo es de la forma de Dios. ¿Qué es lo que explica Elena de White? Elena de White explica, dice que lo que Jesús se despojó fue de las formas y glorias de la deidad. Así dice ella. Las glorias y las formas de la deidad. Bueno, ¿qué es la gloria de la deidad? El Espíritu Santo. Que eso es lo que dice cuando habla del bautismo, que el cielo se abrió y la gloria de Dios tomó la forma de una paloma y vino sobre Cristo. Entonces, uniendo todas esas ideas inspiradas, concluimos que de los que se despojó Cristo cuando se hizo hombre fue de la forma de Dios y desde la gloria de Dios, y esa gloria es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hacemos este cuadro.
El Padre dio a su Hijo en la venida, el Hijo se dio a sí mismo y en la venida el Espíritu Santo fue despojado del Hijo. O sea, el Hijo se despojó del Espíritu Santo, se despojó de esa gloria. Acuérdese que él le dijo a su Padre poco antes: Padre, dame contigo la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y justamente cuando usted lee el comentario que hace Elena de White en Hechos de los Apóstoles, ¿qué ocurrió cuando Jesús es entronizado en el cielo? Justamente lo que dice es que allí se le devolvió esa gloria. Y no es casualidad, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Ya nos fuimos por otro tema, pero creo que también es importante que lo tengamos claro. No sé, no recuerdo si se los he explicado en otros estudios o videos, y por si acaso no lo he hecho, entonces se los estoy diciendo ahorita. En Juan capítulo 7 lo confirma también, porque dice: el grande y postrer día de la fiesta, Jesús se pone en pie y clama diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Versículo 39, entre paréntesis. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Noten que Juan conecta la glorificación de Jesús en el cielo, esa gloria que él le pide que su Padre que se la devuelva. Cuando Él es glorificado, entonces eso que derrama, esa gloria es la que Él derrama sobre su iglesia, y esa gloria es la venida del Espíritu Santo. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a una misma conclusión, que esa gloria de la que se despojó el Hijo cuando vino es el Espíritu Santo. Entonces, en su primera venida, el Padre dio a su Hijo, el Hijo se dio a sí mismo, y el Espíritu Santo fue despojado del Hijo para poder venir. En el bautismo, el Padre habló, el Hijo se bautizó, y esa gloria vino del Padre sobre el Hijo en forma de paloma. Ese es el Espíritu Santo. Ahí está también el Espíritu Santo en forma de gloria, de luz y gloria de paloma. En la muerte, el Padre se apartó de su Hijo y mató a su Hijo. Eso lo sabemos, dio a su Hijo. Y quien ejecutó la sentencia fue el Padre, quien dio la orden a la muerte para que tomara a Cristo fue el Padre. O sea que el Padre tuvo que ver en la muerte de Jesús. El Hijo se entregó su vida. El Hijo, como dijo él mismo, puso su vida. Se dejó morir. Y el Espíritu Santo, según leímos en Hebreos, influyó en Jesús para que Él se ofreciese a sí mismo. Lo impulsó a ir a la muerte. Acuérdense que Jesús lo dijo, está en la Biblia. Además de Hebreos, Jesús dijo, cuando estaba justamente allí en el Getsemaní, Él dijo: la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O sea que por su carne Él no quería ir, que eso fue lo que él mismo no quería ir a la muerte, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa era su carne hablando. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí es el espíritu que lo está impulsando. Y en la resurrección ya lo leímos. El Padre lo resucitó, el Hijo, según el mismo Jesús había dicho, tomó la vida que el Padre le volvió a dar, y el Espíritu fue el poder, fue esa gloria que lo resucitó, que justamente usa la palabra gloria, ¿no? Lo leímos aquí, vamos a hacer rápidamente. Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, la gloria del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos decir con este breve resumen de este cuadro? Bueno, por eso es que el bautismo en Jesús significa bautizarnos en la muerte y la resurrección de Cristo. Y significa entonces que yo no puedo excluir al Padre y al Espíritu en mi bautismo, porque en la muerte y la resurrección de Cristo estaban ahí. Es parte de la redención, pero cada quien en su lugar. El Espíritu nunca tomó una posición de persona, siempre se presenta en estas cuatro escenas que hemos mencionado, se presenta no como una persona, sino como la gloria. En la venida se despojó de la gloria. En el bautismo vino un poco de esa gloria. En la muerte lo impulsó esa gloria. En la resurrección fue esa gloria del Padre la que lo resucitó. Entonces, no podemos
O sea, si nosotros nos bautizamos en Cristo, a la semejanza de su muerte y a la semejanza de su resurrección, debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres poderes estuvieron presentes en cada etapa de la obra de la redención que hizo Cristo. Cristo no estaba solo. Cristo no estaba solo, o sea, no es el solo Jesús, porque Jesús no estaba solo. Él mismo lo dijo muchas veces. No estoy solo porque el Padre siempre está conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y ese Padre que estaba, ¿cómo el Padre estaba en Él? Por medio de su gloria. O sea que estaba el Padre porque estaba el Espíritu. Y estaba allí. ¿En quién estaba? En el Hijo. Entonces, los mismos textos que hemos leído de Romanos 6 y de Colosenses que dan la explicación del bautismo y lo conectan con el Padre y con el Espíritu. Entonces, creo que esos son textos bíblicos suficientemente claros, que además reforzados por los que ya leímos del Espíritu de Profecía, que nos dicen que no podemos nosotros, en el verdadero significado de Mateo 28, hacer un bautismo de otra manera. De hecho, si los que se bautizan solamente en el nombre de solo Jesús, no lo están haciendo a la semejanza de Cristo. No lo están haciendo a la semejanza de Cristo y por tanto no mueren a la semejanza de Cristo y tampoco han de resucitar a una vida nueva a la semejanza de Cristo. Entonces, bueno, mis hermanos, esto es todo lo que tengo para este tema. Voy a detener la grabación, dejando pues a libertad para los que quieran hacer comentarios o preguntas. Que Dios nos bendiga.